Yo quisiera invitarles a ustedes a abrir vuestras Biblias en el libro de Nehemías. Este es un pasaje, hermanos, que habla mucho sobre estos retos, la tarea restante y los desafíos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la tarea que nosotros aquí como iglesia de Perú, como iglesia de Trujillo, tenemos que seguir, las cosas que tenemos que seguir haciendo? La tarea restante, los desafíos que hay para conquistar o para lograr aquello que tenemos para hacer. Nehemías, el capítulo 4, y vamos a dar lectura a algunos versículos específicos. ¿Podemos ponernos en pie, hermanos? Vamos a leer el versículo 1. Pido buena memoria, ¿ya? Vamos primero al versículo 1 y luego vamos del versículo 6 al versículo 10 y luego del 13 al 15, ¿ya? Entonces, lo vamos a leer todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos al 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Dígale a su vecino, hermano: tenemos una tarea para completar. Y dígale al vecino del otro lado: pero hay desafíos. Y vuélvale a decir al otro vecino: no te preocupes, Dios está con nosotros. Gloria a nuestro Dios. Hay una tarea restante aún por hacer, iglesia de Trujillo, el buen sembrador. Hay una tarea aún por completar. Aleluya por todos aquellos logros, por toda aquella extensión, pero todavía hay una tarea que queda por hacer. Amén. Hay una tarea que queda aún por hacer en Mozambique y yo no sé cuánto tiempo más es que nuestro Dios me permitirá estar allá. Yo no sé si nuestro Dios va a querer que se complete todo aquello con mi persona allí, o será que más peruanos van a ir allá o personas de otro lugar. Pero estamos hablando de los peruanos. Pues no, los peruanos también están siendo preparados para esos campos. Amén. Hermanos, hay una tarea por hacer, pero toda esa tarea se resume en esto: muros. Nosotros cuando vemos a Nehemías y al pueblo allí, hermanos, ellos estaban edificando muros, reedificando muros, y eran los muros de la ciudad. Cuando uno piensa en muros, hermanos, uno piensa en protección, uno piensa en seguridad, uno piensa en resguardo. En aquel tiempo, en este caso para la ciudad de Jerusalén, era necesario eso, porque eso significaba protección del enemigo, protección de fieras, protección de ataques, protección de ladrones. Ya habían construido muchas cosas, ya habían reedificado el altar, ya habían reedificado el templo, pero ahora estaban reedificando los muros. Había tarea por hacer. Ya hicimos algunas cosas, hay todavía cosas para hacer, hay todavía cosas para hacer. Ellos estaban involucrados en esa tarea. Para nosotros,
cuando nosotros pensamos en muros. Y yo recuerdo un pasaje en la Biblia que dice Pablo, miren cómo sobreedifican, porque ya hay fundamentos puestos. ¿Verdad, hermanos? Miramos cómo sobreedificamos. Estamos hablando de los muros que son para nosotros. ¿Dónde hay seguridad? Todo aquel que vive dentro de los principios de Dios está seguro. Está seguro. No interese lo que la sociedad dice, hermanos. No interese lo que los medios de comunicación o las leyes puedan decir. Para entrar en esos muros sabemos, o para comenzar o ser parte de ese proceso de edificación, de sobreedificación, las personas que no conocen al Señor Jesucristo tienen que venir a conocer. Y aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia, estamos ya en el proceso de sobreedificación. Muros que nosotros podríamos llamar definitivamente principios de vida, comportamiento, vida íntegra. Siempre recordamos esto, hermanos queridos. Nuestras acciones gritan más que nuestras palabras. Amén. Y es en ese proceso, hermanos, en esa sobreedificación, en esa vida diaria, en ese caminar como hijos de Dios, en esos desafíos de trabajo, de relaciones, de familia, de vecindario, donde se está viendo cómo estamos sobreedificando. Si estamos sobreedificando o nos paramos, hermanos, de edificar. El pueblo de Israel tenía desafíos, el pueblo judío tenía desafíos. Hay muchas cosas que pueden hacernos parar de sobreedificar y de cumplir la tarea que tenemos, de que otros conozcan de Jesucristo. Mientras yo voy sobreedificando, la gente me va viendo mi actitud, mi reacción, la manera como yo hago las cosas, como yo digo. Entonces, nuestra vida diaria tiene desafíos. Esta reedificación, esta construcción, esta sobreedificación tiene desafíos. Para el pueblo judío estaban los enemigos, ¿no? Como nosotros tenemos también. Y habían dos tipos de enemigos, hermanos, según nuestra lectura. Tenían enemigos externos. Y para cuando nosotros estamos leyendo en el versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Los enemigos, hermanos, que tenemos son enemigos externos que se pueden mostrar, ¿no es cierto?, a través de lo que son leyes, autoridades, sistemas de vida, de cómo se vive en una sociedad, las maneras normales como la sociedad llama de vivir, de hacer algo. En este caso, estos enemigos habían visto lo que el pueblo estaba haciendo, sobreedificando, estaban reedificando, estaban construyendo el muro y ellos no querían. Entonces hicieron algo, dice, hicieron mofa, escarnio, se burlaron, ¿no? Y aquí ya viene una cuestión interna. Esas son cosas que pueden o no afectar internamente, ¿no? Entonces ellos usan distintas estrategias para parar esta edificación. Pero entendamos que estos enemigos externos están controlados por algo, ¿verdad? El enemigo mayor, el diablo, ¿no? Entonces ellos estaban ahí, el pueblo judío edificando, construyendo, y ahí comienza la burla, comienza esa cuestión de decir, estos débiles, estos que creen que van a terminar, que piensan que su trabajo es fuerte. Y eso es lo que también, hermanos, pueden estar diciendo esas voces hoy, el sistema gritando, oye, cristiano, estás perdiendo tu tiempo de vivir una vida honesta, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida como padres, modelo, de fidelidad, de vivir una vida de respeto para los jóvenes, ¿no? No, estás perdiendo tu tiempo, no sabes lo que es vivir. Entonces comienzan a mofarse. Ustedes son el grupo minoritario, nosotros somos más. Uno comienza a ver esas cosas y el pueblo judío estaba siendo escarnecido. Son débiles, decía, son débiles, ustedes no van a hacer nada. ¿Cuántas veces tal vez nosotros cuando vemos las leyes o las promulgaciones que se hacen a nivel de leyes de gobierno, uno se siente pequeño y decimos, ¿cómo es que nosotros podemos transformar aquello? ¿Verdad? Esto es grande, ¿verdad? Esto nos va a aplastar. Si ustedes van a leer y van a recordar los pasajes anteriores en Nehemías, van a ver todos estos tipos de ataques, desde el sistema de gobierno, leyes, la gente que estaba alrededor y todo eso, ¿no? Enemigos externos. Entonces el diablo usa básicamente cosas como burlas, menosprecios, conspiración a nivel de leyes. Sabemos otros lugares en el mundo cómo es que las leyes se usan para matar al justo, aquel que tiene temor de Dios, aquel que está viviendo en principios, está siendo muerto, ¿no? Otros lugares no están siendo muertos, pero están, hermanos, siendo maltratados, están siendo, ¿cómo se dice?, objeto de violaciones de sus derechos.
Entonces, todo eso para nosotros en algún momento, como aquellos que estamos sobreedificando, nos puede hacer tomar actitudes equivocadas. Esas cosas de alguna manera pueden debilitarnos. Cuando uno va diciendo, hermanos, en este proceso de sobreedificación, pensando en el pueblo judío, esa reedificación de los muros, hermanos, era hecho con sus recursos. Cada familia tenía responsabilidad de edificar un trecho del muro. Y en esa edificación, hermanos, cada uno ponía sus recursos, sus habilidades, sus capacidades. Entonces, imagínense ustedes toda esa mofa del pueblo trabajando en lo poco que tenían, porque recordemos que cuando ellos estaban haciendo esta actividad, era una situación terrible, una situación de carencia para ellos. Ellos estaban en una situación de aflicción, era difícil. Pero entonces, con lo poco que ellos tenían, estaban haciendo algo. Y ahí viene la mofa y dice, estos débiles, estos no van a salir adelante, estos no lo van a conseguir. Oye, lo que están edificando, si una zorra viene, se va a caer. Parece que no servía. Hermanos, pero aquel que edifica con el Señor, no interese lo que diga el diablo, es algo consistente, es algo sólido, es algo fuerte, hermano. Tiene poder, aleluya, porque no se basa en nuestros recursos, se basa en los recursos de Dios, aleluya. Nuestro poco en las manos de nuestro Dios es mucho, aleluya. No interese los enemigos externos, no interese si el enemigo se expresa a través de leyes, a través de reglas, a través del sistema, a través de las modas, no interese. Pero que no nos paren, que no nos pare, ese es el asunto, que no nos pare de sobreedificar. Aleluya. El sistema dice que solo el mentiroso prospera, no es verdad, no es verdad. El íntegro prospera y tenemos que pensar en la prosperidad que nuestro Dios llama prosperidad, hermanos. Tenemos una tarea. El pueblo de Israel, el pueblo judío estaba haciendo ese trabajo, pero estaban venciendo la conspiración, estaban venciendo el menosprecio, estaban venciendo las burlas. Después veremos cómo, ¿no es verdad? Y luego, hermanos, entonces ahí viene, vamos a ir rápidamente al versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué interesante esta palabra, ánimo, hermanos. Porque en todo esos ataques del enemigo, en todos esos ataques externos del enemigo, algo pasa en nuestro corazón, hermanos. Si el desánimo llega a nuestra vida, eso es algo que para nuestro caminar, hermanos. Ustedes lo han experimentado, ustedes lo habrán vivido, yo también. ¿Cuántas veces uno no luchando en el trabajo y en el campo y ha visto tanta cosa, ha querido parar porque el desánimo ha querido entrar? Yo les estoy contando sobre el asunto del robo y eso quería pararme. Eso ya no, me decía, no, ya no, aquí esto no es de Dios, esto no sé qué. El desánimo. Dicen, hermanos, que el desánimo es una de las herramientas más usadas por el enemigo. Puede tener gente ahí congregando, haciendo, bueno, viniendo en el estilo normal, ¿no es cierto? Hasta tornarse un aspecto religioso. Ya estoy cumpliendo, ya estoy yendo, ya estoy haciendo esto, yo no voy a hacer más. Porque el desánimo lo que hace es, quita las fuerzas, quita el deseo de hacer lo que se tiene que hacer. Nos lleva a un conformismo, nos lleva a paralizarnos, hermanos. Y cuando se paraliza algo, entonces la obra no continúa. Imagínense para el pueblo de Israel, ellos, o el pueblo judío, ellos están edificando, están reedificando el muro. Y hay tanto ataque, tanta cosa, tanta lucha fuera, externa, pero también luchas internas. Porque aquí viene la cuestión de convicciones. ¿Cómo es que yo reacciono internamente, no? Entonces ahí dice que el pueblo trabajó mientras tuvo ánimo. Hermanos, qué bueno es nosotros guardar nuestro corazón y pedirle a nuestro Dios que nos ayude en ese proceso, que el desánimo no entre en nuestra vida, porque uno de los aspectos, hermanos, que hace, o una de las armas que el enemigo usa para parar a la iglesia es el desánimo. El desánimo cuando hay tanta oposición, cuando hay tanta ataque, cuando hay tanta lucha. Y nosotros necesitamos, hermanos, ver cómo estamos en eso. ¿Cómo está su pasión? ¿Cómo está su entrega? ¿Cómo está lo que usted está haciendo? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cuál es la actitud del corazón que usted está notando en su vida? Porque uno tiene que comenzar a sondar, a examinar su vida también, ¿no? Entonces ahí se estaba edificando y este fue el siguiente enemigo. Pero vamos a uno más, hermanos.
que también puede ser luego tornarse para nosotros como también un desafío. Dice el versículo 9. Ya, lo leemos. Entonces oramos a nuestro Dios y el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí hay otro desafío, hermanos. Y ellos consideran esto: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El trabajo es mucho, no podemos edificar más. Hay una realidad, hermanos, esto me hace pensar al aspecto físico. Hay un desgaste físico, el trabajo trae desgaste físico, ellos definitivamente porque estaban haciendo algo físico, pero para nosotros también, porque en este nuestro proceso de sobreedificar, nosotros tenemos un desgaste físico, somos humanos, los años van pasando y los años van pesando también. Algunos ya comienzan a tener las manifestaciones de la edad en asuntos de algunas enfermedades, algunas limitaciones. El asunto de la vista va disminuyendo, el oído también, las articulaciones ya no están funcionando como antes. Entonces hay un desafío que también puede traer desánimo. Y aquí esta persona que está controlando todo eso dice: mira, las fuerzas de los acarreadores, de aquellos que cargan, de aquellos que están llevando, que están haciendo el trabajo, se han debilitado, están cansados, ¿no? Entonces puede haber un cansancio físico por la cuestión de la edad, los años van pasando, pero también puede haber un cansancio físico porque no todo el mundo se involucra en el trabajo. Y en ese entonces también, hermanos, ese era el desafío. No todos estaban involucrados en la construcción, en la edificación en la reedificación de los muros. Entonces aquellos que estaban reedificando estaban sobrecargados de trabajo. Había un riesgo a que esto pare. Era necesario hacer algo, ¿no? Y aquí vamos, hermanos, nosotros como iglesia, todos tenemos que sobreedificar, hermanos. Todos tenemos que estar involucrados en la tarea para que esta tarea que queda por hacer se concluya. Ninguno aquí está exceptuado, hermanos. Y aún cuando hay esa realidad de aspectos físicos, si ustedes van a leer luego, van a ver cómo es que Dios también actúa aún en esas limitaciones físicas. Y nosotros somos testigos, hermanos, nosotros mismos, nuestra propia vida, como nosotros vamos andando. Aquí hay hermanos, los pastores y hermanos de ministerio de años que saben y viven en esa realidad de sentir cada vez más lo sobrenatural de Dios en sus vidas, porque los años de juventud ya pasaron. Pero como dice la palabra de nuestro Dios, mientras este cuerpo externo se va debilitando, el interno se va renovando. Hermanos adultos, no se pongan tristes. Nuestro Dios hace lo sobrenatural. Amén. Hermanos, tenemos que creer a eso, hermanos. Bueno, aquellos que estamos sobreedificando, no podemos decir ya preparo porque como estoy solito ya que trabajen ellos. No podemos hacer eso. Ya estoy mayor, ya no puedo reedificar porque estoy cansado. No, hermanos, no es para parar, es para decir: Señor, ahora es cuanto más necesito de lo sobrenatural. Necesito de lo sobrenatural. Señor, mis ojos ya no ven, yo necesito de lo sobrenatural. Ayúdame. Señor, ya no tengo la fuerza para correr como corría antes, pero ayúdame. Señor, ya es Dios, hermanos. Hay una tarea por completar, por terminar. No podemos parar, hermanos. Amén. Entonces, como fueren, sean el enemigo usando medios externos, leyes, gobiernos, sistema, todo. Si, hermanos, sean los internos, aspectos emocionales, y básicamente estamos hablando del desánimo, que viene a través de eso, o también una realidad que es el aspecto físico, hermanos, nada de eso nos puede parar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algunas acciones rápidas. Lo que hemos visto en la Biblia, versículos 4 y 9, clamor y búsqueda de Dios. Porque lo que estamos haciendo no es nuestra obra, es la obra de nuestro Señor, y nuestro Dios nos está usando a nosotros como instrumentos. Y nuestro Dios es fiel, hermanos, fiel para obrar cuando su hijo clama, cuando su hijo está haciendo lo que él quiere, él obra, hermano. Entonces nosotros no vamos a dejar de hacer esto que es nuestra necesidad: orar, clamar, buscar, depender de nuestro Señor. Amén. Dice, a ver, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Está orando Nehemías. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos
pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Porque conforme va avanzando el pueblo de Dios, el ataque del enemigo es como más furioso, más agresivo, pero no importa. Nosotros tenemos ese Dios que no tiene ninguna limitación para obrar y hacer cosas tremendas, sobrenaturales. Amén. Entonces ellos, hermanos, clamaron y oraron. Es la primera cosa que tenemos que seguir manteniéndonos en ese espíritu de oración y de clamor para terminar la tarea que el Señor nos ha dado por hacer. Amén. Individualmente y colectivamente como iglesia. Vamos al otro, hermanos. Versículo 14. Y ese es un versículo maravilloso. Dice, versículo 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Cuando hay este tipo de oposiciones, hermanos, nosotros no tenemos que dar lugar al miedo, no tenemos que dar lugar al temor. Nosotros tenemos que reprender todo aquello, sea el lugar donde estemos. Si es un lugar, por ejemplo, donde el aspecto de la delincuencia es fuerte, nosotros no podemos dar lugar al miedo y decir: uy, estoy aquí en un lugar tan terrible. No, hermanos, tenemos que luchar contra aquel miedo y creer que nuestro Dios puede traer cambio en ese lugar, aún con una sola persona. Un solo hijo de Dios clamando, orando y viviendo su vida cristiana, hermanos, sobreedificando cada día. La gente que no le conoce al Señor puede venir al conocimiento de Dios. La gente puede, hermanos, ser salva. Yo recuerdo testimonios y uno de ellos también soy yo, hablando de orar porque se cierren las discotecas. Y había escuchado un día que habían hermanos que oraban porque se cierren las discotecas y Dios respondía. Yo, wow, estaba sorprendida por eso. Estoy hablando de hace años en mi vida cristiana, ¿no? Comenzando en el Señor. Y yo me sorprendí. Pero también como mi hermano en aquel tiempo trabajaba en una discoteca y yo estaba viendo cómo estaba su vida, que él cada día venía a casa oliendo a alcohol y su cuarto era un desorden, o sea, no había futuro para él. Y Dios me había confrontado y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Entonces yo le dije al Señor: perdóname, y comencé a orar insistentemente por él. Entonces en ese tiempo es que yo escuché ese testimonio de que las discotecas se cerraban cuando, las discotecas se pueden cerrar cuando un hijo de Dios ora. Entonces yo escuché aquello y yo dije: wow, voy a orar por eso. Entonces yo y mi hermanita hicimos un acuerdo y comenzamos a orar por eso. Señor, te pedimos, cierra la discoteca donde trabaja mi hermano. Bueno, en realidad cierra todas las discotecas, pero en particular cierra esa discoteca, Señor, porque no es bueno para los jóvenes ni para mi hermano. Así orábamos, ¿no? Oramos. Y llegó un día, hermanos, en que mi hermano está hablando con otra persona y la otra persona le está diciendo a mi hermano: oye, ya deja de estar buscando trabajo en las discotecas, porque cada vez que tú vas a una discoteca se cierra, eres un salado, algo así. Entonces mi hermana viene y me cuenta y me dice: Belú, Dios está haciendo esa obra, Dios está cerrando las discotecas. Bueno, ya esa es una historia larga, porque producto de todo eso mi hermano se quedó sin trabajo y se quedó en casa, pues. Eso fue bueno. Y ahí Dios comenzó otra historia con mi hermano. Aleluya, ¿verdad, hermanos? Y hoy, bueno, mi hermano tenía, la verdad, con esa vida no tenía, ustedes saben, un futuro. Él iba a terminar mal, él estaba ya entrando en problemas de alcohol. Pero hermanos, luchamos, oramos y hoy mi hermano ha recibido a Jesús como su salvador personal y es ingeniero civil. Wow, gloria a Dios, nuestro Dios lo puede hacer. ¿Ah? No vamos a dar lugar al temor. Si estamos en barrios donde la prostitución está, o no sé cuáles sean los barrios donde hay violencia familiar, hermanos, no vamos a ser indiferentes, tenemos que seguir sobreedificando, no vamos a dar lugar al temor. Si hay leyes que están como esta de la ideología de género, vamos a seguir orando, intercediendo, viviendo como debe ser, hermanos, nuestra cristiandad. Amén. Ya, y esto, ya vamos a cerrar, hermanos, ¿ya? Dice así, continuamos en el versículo 14, hermanos. No temáis delante de ellos. Y aquí viene esto, tan importante. Acordaos del Señor grande y temible. Acordaos del Señor grande y temible. Entonces estamos hablando de las acciones que tenemos que hacer para que la tarea no pare, ¿verdad? Para que cumplamos o completemos la tarea restante. Primero, clamar y buscar a Dios. Segundo, no dar lugar al temor. Y lo tercero, recuérdense lo que Dios ha hecho. ¿Quién es ese Dios grande y temible a quien nosotros servimos, hermanos? Recordemos quién es ese Dios grande y temible. Y eso significa, hermanos, que en nuestras vidas hay piedras de memoria.
hay piedras de memoria, cosas grandes, cosas fuertes, profundas que nuestro Dios hizo. Una, por ejemplo, para el pueblo de Israel fue cuando Josué estaba cruzando el río Jordán con el pueblo y les dijo así a los mientras los sacerdotes estaban en el medio, él dijo así: traigan 12 hombres de las distintas tribus vengan y edifiquen un altar ahí. Y luego dijo así: ¿para qué? Para que cuando sus hijos pregunten qué es eso, ustedes le digan lo que Dios ha hecho. Cómo el Dios Todopoderoso los ha salvado, ¿verdad? Así también en nuestras vidas yo tengo seguridad que hay piedras de memoria, hay cosas que Dios ha hecho. Personas aquí, hermanos y hermanas que han sido sanados, que han sido liberados, han sido sacados de situaciones de depresión, de angustia, o han visto tantas cosas, son piedras de memoria. Recordemos, usted y yo. ¿Quién es ese Señor? Grande y temible, grande y temible, grande y temible. Aleluya, grande y temible, grande y temible. Aleluya, grande y temible es nuestro Dios. Grande y temible es nuestro Dios. Yo también, hermanos, acudo a mis piedras de memoria. Esa cuestión del robo, también me robaron a mí también, hermanos. Y yo tengo piedras de memoria allí, porque yo sé que mi Dios me guardó. El Señor hizo algo tremendo. Yo tengo piedras de memoria en mi casa, porque yo sé que Dios ha hecho y está haciendo cosas en mi familia. Recordemos lo que nuestro Dios ha hecho. Recordemos lo que Dios ha hecho hasta aquí, hermanos. Aleluya. Porque eso da fuerza. Nos recuerda quién es el Dios a quien nosotros servimos. Grande y temible. Aleluya. Y lo último, hermanos. Y lo último aquí. En ese mismo versículo. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Pelead, pelead. Porque la tarea que nosotros tenemos es una tarea que tiene impacto de eternidad, hermanos, involucra generaciones, generaciones. Y aún, hermanos, cuando esa palabra de hecho está siendo un desafío para los jefes de familia, padres de familia. Hermanos, eso no nos saca de lado a las mujeres que aquí están. O nosotros tenemos en el pueblo de Dios mujeres que todavía sus esposos no han recibido a Jesús, o hijos que todavía sus padres no conocen al Señor. Y en ese caso todos ellos se transforman en una autoridad espiritual. Entonces el Señor está llamando y está diciendo: peleen, peleen, peleemos, hermanos. Hay una tarea aún por cumplir, una tarea restante, hermanos. Peleemos. Porque la tarea que tenemos tiene un efecto de eternidad. Nosotros, hermanos, estamos aquí llamados, hermanos, para sobreedificar. Tenemos que ver cómo sobreedificamos. Mientras sobreedificamos, hermanos, conforme a lo que nuestro Dios nos dice, hermanos, el impacto, la influencia allá afuera será fuerte. La gente vendrá a conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. No vamos a tener temor. Hay una tarea aún para completar. ¿A qué lugares? No lo sé. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Jesús.